Entonces, buenas noches, mis hermanos. Hoy, diciembre 6, 2017, parece que va a ser una fecha muy importante en la historia, según lo que ha pasado, ¿verdad? Los eventos con el presidente de los Estados Unidos y ¿verdad? Lo que decretó, lo que hizo hoy es reconocer, ¿verdad? A Jerusalén como el capital de Israel. Y pues de eso no vamos a hablar, sino hemos venido a presentar las peticiones, ¿verdad? De aquellos que tienen necesidad y también de escuchar las palabras del Señor. Así que en esta noche vamos a tener un estudio en la palabra de Dios y vamos a comenzar una oración más para que el Señor nos pueda dar la bendición, ¿verdad? En escuchar su palabra. Oremos. Padre Celestial, Señor, le damos las gracias una vez más, Señor, porque hemos tenido la salud, tenemos vida en esta noche de venir y escuchar palabras tuyas, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu santa palabra, de los consejos del Espíritu Profecía. Señor, que podemos tener un encuentro contigo y tú puedes abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Pedimos otra vez por cada petición mencionado anteriormente, Señor, que puede llegar a esos casos delante de la presencia del Padre Celestial, que nuestro sumo sacerdote puede presentarles en favor de estos seres humanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a seguir un estudio. Hace unas semanas atrás comenzamos un estudio sobre los diezmos y las ofrendas. Y voy a hacer un pequeño repaso sobre eso, solamente algunos textos, entonces vamos a entrar de lleno a material nuevo sobre este asunto. No va a ser totalmente dirigido al asunto de diezmo y ofrenda, pero sí va a tener un poco de relación y vamos a tocar otros puntos también. Pueden buscar, si quieren buscar, ¿verdad? Por completo, ese tema está grabado, allí está en YouTube, se llama Los diezmos del Señor. Y ahí está en nuestra página de YouTube, Purificado 1844 TV. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que nos pueden acompañar con la Biblia, y vamos a buscar en el libro de Números. Y aquí tocamos un poquito la primera vez que hablamos de este tema, pero quiero hacer un énfasis, pero viniendo de otra dirección. Y vamos a mirar el libro de Números, capítulo 18. Ustedes me perdonan. Aquí estamos temblando un poco por el frío, pero nada, Dios es bueno. Y dice así, el versículo 20, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y están hablando aquí de los levitas, ¿verdad? Y de Aarón y sus hijos. Está diciendo que ellos no iban a tener heredad de una porción de tierra, sino que el Señor mismo iba a ser la heredad de ellos. Mira lo que dice el versículo 21. Es aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Por qué le dio los diezmos? ¿Verdad? Porque también, aunque no le dio heredad de la tierra, sí le dio los diezmos, y eran diezmos de todos los tribus, ¿verdad? Que tenían que pagar cada individuo, tenían que pagar diezmos, y eso se le daba a todos los que asistían, ¿verdad? Y ministraban en el templo, en el tabernáculo, quien dice, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Ahora dice el versículo 23,
hacemos un poquito más énfasis de nuevo. Dice, más los levitas harán el servicio del tabernáculo. Si miramos el 22, dice que ya los hijos de Israel no deben acercarse al Señor, sino que los levitas iban a interceder pues en favor del pueblo. Ahí tenemos el versículo 23. A los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación y ellos llevarán su iniquidad, o sea, la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Pero yo encuentro este detalle muy interesante, por esto estoy ¿verdad?, prácticamente repitiendo lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué este detalle? ¿Verdad? Porque lo que vemos en el santuario y en la administración del santuario o del tabernáculo, vemos que cada aspecto tiene su significado, un significado muy importante. ¿Verdad? Cada detalle tiene un significado. Ahora la pregunta, ¿verdad?, nos llega a nosotros, ¿por qué? Y quizás sería una buena pregunta hacer entre nosotros al final, ¿verdad? Aunque lo vamos a contestar ya aquí ahora, pero ¿por qué el Señor no permite a los levitas, o sea, a todos los otros tribus sí, van a tener heredad de la tierra? Menos los levitas, ellos van a recibir solamente los diezmos. Dice así el versículo 26 de Números 18. Bueno, dice el 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, cada persona que recibía diezmo o recibía heredad del diezmo, o un sueldo, podemos decir en palabras modernas, ¿verdad?, que recibía el diezmo, tenía que pagar un diezmo del diezmo. No sé si notaron, ¿verdad?, el título que pusimos en esta noche a la presentación de la palabra de Dios, pero ahí lo pusimos, lo compartimos en las redes sociales, allí en Facebook, igual en WhatsApp. También hacemos un anuncio para tratar de invitar, ¿verdad?, las personas y que pueden saber de qué se trata. Pero allí hablamos sobre, el título que pusimos, era ladrones en la obra. Ladrones en la obra. Ahora, aquí vemos algo importante, porque ya, y te digo no debo decir todo eso, pero ya vemos que puede haber algunas situaciones, hermano, que nos puede llevar a ser infiel al Señor. No solamente el pueblo no pagar el diezmo al Señor, sino que aquellos que reciben el diezmo, a veces, y yo conozco casos personales, no creen que ellos mismos del diezmo que reciben no tienen que pagar el diezmo también. Ahora, mira lo que dice la Biblia, porque vamos a estar claros en este asunto. Dice el versículo 28, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Y dice así, de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel. Mira lo que dice ahora, hermano. Y si desenfocaron, Números 18, 28, dice, y darles de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. O sea, los sacerdotes comunes que recibían el pago del diezmo tenían que venir y entregar
una porción, el diezmo del diezmo, al sumo sacerdote. O sea, ellos tienen que pagar su porción. Así que vemos ahí algunos aspectos interesantes. Yo me quedo todavía en el punto, ¿verdad?, de por qué los levitas no pueden recibir herencia de la tierra. Bueno, hermano, es un tema sumamente importante. Hablamos en otras ocasiones sobre Abraham, ¿verdad? Y vimos que el Señor hizo un llamado a Abraham que saliera de su país. Perdón, a ver si. Perdón. El Señor, ¿verdad?, ya hizo un llamado a Abraham que saliera de su país, y hemos mencionado varias veces eso, y tenía que dejar todo para seguir a Dios donde Él le había indicado. Ahora, hablamos de la tierra prometida. ¿Dónde estaba la tierra prometida? Y hemos hecho este argumento, ¿verdad?, en otra ocasión, donde por fin llegó a Abraham a descansar en la tierra prometida, porque se le prometió, ¿verdad?, una tierra. El Señor le dijo, y no le dijo dónde estaba, sino le dijo al lugar donde yo te diere. Y tenía que salir de su país, de su parentela, ¿verdad?, de su separarse de su familia. Y vimos en otra ocasión que no era hasta que prácticamente se separó de Lot. Ahora el Señor le viene y le muestra la tierra, prácticamente dice, mira al norte, al este, al oeste, al sur, todo lo que puede ver, esto será tuyo por herencia. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿dónde Abraham se ubicó? ¿Dónde fue que se quedó y se estableció por fin? Si estudiamos bien, vamos a notar que Abraham era lo que se llama peregrino. Y lo que sirven al Señor, especialmente en los días finales, deben ser peregrinos también. Ahora, hay un asunto aquí, ¿verdad?, que vemos el sacerdocio levita, pero sabemos que Jesús está en el lugar santísimo, según el libro de Hebreos, y es un sacerdote, sumo sacerdote, para siempre, según no el orden levita. De hecho, para seguir el orden levita tenía que ser levita por herencia o por nacimiento. Pero la Biblia lo dice bien claro, y no voy a indagar mucho, porque creo que entendemos esto, ¿verdad? Si no, pues pueden buscar allí en el libro de Hebreos, nos indica en varios capítulos, del 8, 9, 10, que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no del orden levita. ¿Y por qué lo haga ¿Por qué hago este énfasis? Porque también el orden de Melquisedec, también, como el orden levita, tenía sumo sacerdote, pero también tenía sacerdotes comunes. No sé si voy muy rápido. Si quiere van apuntando los puntos importantes que le llegan. ¿Verdad? Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también, ¿verdad?, es sumo sacerdote, pero también tiene sacerdotes comunes. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontramos esos sacerdotes comunes? No sé si debo espaciarme aquí, pero vamos rapidito y hemos estudiado esto en esta cadena varias veces, pero lo vemos aquí en Apocalipsis, capítulo 5. ¿Ok? Dice así, en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, o sea, el Cordero, ¿ok?, dice, le tomó del que estaba sentado en el trono, que era el Padre. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas. Mira lo que tenían,
tenían arpas y tazones de oro llenos de perfumes. Ahora noten bien, el que lleva estos tazones de oro no es Jesús. ¿Ok? Dice que son las oraciones de los santos. Y no es el Cordero. Vemos aquí los 24 ancianos. Mira lo que cantan. Y en la Biblia, ¿verdad? Cuando hay un cántico es una expresión de como les digo, su experiencia. Mira lo que dice el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y lo has redimido. Noten ese detalle. Estos son redimidos para Dios con tu sangre. Y mira de dónde fueron redimidos: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Miren, terminamos esta sección en el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que estos seres dicen que fueron redimidos, se han hecho para ellos reyes y sacerdotes para servir a Dios, como reyes y sacerdotes comunes existen al sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora miramos de nuevo. Yo quisiera que nosotros fijamos, porque cuando hablamos del diezmo siempre viene una historia donde, ¿verdad?, se menciona. Yo quisiera que nosotros miramos los detalles de esta historia, no muy a profundidad, solamente algunos puntos. En Génesis 14, ¿okay?, vemos cuando Abraham ya se separó de Lot. ¿Okay? Abraham se separó de Lot y Lot ya estaba viviendo en las tierras de los valles de Sodoma y Gomorra. A partir del capítulo 14, la Biblia nos dice que varios reyes que eran, ¿verdad?, de esa área de Babilonia o Sinar, dice la Biblia, y varios países que les rodeaban se juntaron para conquistar, ¿verdad?, las riquezas y a los reyes de Sodoma, Gomorra, Zoar y todas esas naciones en esa área, ¿verdad?, en esa parte del mundo. Ahora, conocemos la historia muy bien, así que no lo voy a citar todo, solamente les doy el capítulo 14. Ahora, Abraham se prepara para ir a librar a Lot, ¿verdad? Y se prepara con los siervos y amigos que tenían cerca, y ellos se prepararon y fueron a librar y derrotaron, ¿verdad?, a los enemigos de Sodoma y Gomorra, que venían más bien del área de Sinar. Y dice aquí el versículo 17, dice: cuando volvió de derrotar, ¿verdad?, a los reyes que estaban con él salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora viene el rey y le ofrece, ¿verdad?, muchos tesoros por librar a ese pueblo que había sido derrotado, ¿verdad? Pero quiero que noten el versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, ¿ok? ¿Quién está ahí? Si miran el versículo 13, 14, 15, ¿verdad?, vemos que Abraham triunfó, ¿verdad?, sobre estos reyes y libró a los ciudadanos de estas naciones de Sodoma y Gomorra, de Damasco, ¿verdad?, perdón, de Sodoma y Gomorra y de Zoar, perdón. Y
viene 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, noten bien, miramos el contexto, porque muchas veces comenzamos a decir cosas y no dejamos que la Biblia nos da la interpretación. Solamente metamos nuestro, ¿verdad? Sacamos citas de fuera de contexto y cuánto nosotros decimos que otras religiones hacen lo mismo, pero nosotros, ¿verdad? Muchas veces practicamos casi lo mismo. ¿Dónde estaba Melquisedec, hermano? Quisiera hacer esa pregunta. ¿Dónde estaba ubicado Melquisedec? Según lo que vemos en el orden, ¿verdad?, del capítulo 14. El versículo 17 nos ubica en el área de Sodoma y anteriormente. Ahora, dice ahí el 19, dice, después que Melquisedec, ¿verdad?, el sacerdote de Dios Altísimo sacó pan y vino, dice el 19, lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y ahora el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Quién le entregó los enemigos? Dios mismo, a Abraham. Dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, yo quiero hacer alguna pregunta, hermano. Porque cuando hablamos del diezmo, hay mucha confusión. Y hoy en día hay más confusión que jamás ha habido, yo creo, dentro del pueblo de Dios. Porque por mucho tiempo se nos ha dicho que hay solamente un lugar donde podemos depositar los diezmos del Señor. Solamente un lugar. ¿Ok? Ahora, la obra se ha expandido porque ha sido restringido a través del poder despótico. Ha sido restringido, no se ha permitido crecer, que la obra llegue a los confines de la tierra como debe llegar. Y se ha levantado, según el mismo profeta de Dios apoya, ¿verdad?, la obra de los ministerios de sostén propio. Y es para librarse, ¿verdad?, de las ataduras de no poder hacer la obra. Ella, ¿verdad?, en algún momento, y claro, ella apoyó la iglesia organizada hasta cierto punto. Pero cuando la iglesia organizada rechazaba la voz de Dios, más bien en el 1901, cuando el Señor, a través de ella misma, le comienza a enviar un mensaje de reorganización, y ellos rechazan, ya en 1903 oficialmente rechazan ese plan. Dicen, vamos a tener un presidente como una dictadura y una conferencia general sobre la iglesia mundial, que está en contra de los planes de Dios. Claro, yo he mencionado esto muchas veces, quizás los hermanos ya están aburridos de escuchar eso, pero a veces hay que repetir las cosas para que no se nos graben, ¿verdad? ¿A qué yo quiero llegar con esto con Melquisedec? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde estaba Melquisedec? Según el versículo 21 ahora, lo encontramos a Abraham en la presencia del rey de Sodoma. Así que yo no encuentro en la escritura que Abraham recogió sus diezmos y se largó a un sitio lejos donde estaba Melquisedec para traerle los diezmos, luego vino corriendo para atrás para hablar y encontrarse con el rey de Sodoma, sino que estaba allí mismo. Y estando allí y reconociendo, ¿verdad?, Melquisedec como un siervo de Dios, ¿verdad?, un sacerdote, siervo de Dios, pues él le pagó el diezmo, porque estaba en ese lugar. No te envíen. Lo entregó a un individuo, porque hoy en día hay una lucha con eso. Un día, hasta los ministerios sostén propios se dicen
que tienen que tener el diezmo y pagar el diezmo de una manera centralizada. Y se vienen infiltrando, vamos a ver un poquito más adelante, estos ladrones, porque por esto vienen diciendo esto, que de la obra sostén propio también tiene que ser la obra centralizada. Si es así, hermano, ¿por qué no quedamos con la iglesia organizada? O sea, el sostén propio hay que trabajar de la manera centralizada también. El punto era que los recursos, y léanse, mi hermano, olvídase del Black Friday y comprarse botas y tenis nuevos y COVID jacket y computadoras y iPad, olvídate de todo eso, hermano. Invierte tu dinero en un poco material del Espíritu y Profecía. Cómprase el librito, la colección de Spalding y Megan. En español ya aparece, hermano, donde quiera. Y la colección de Cres. Y hay más. Y si usted habla inglés y lee inglés, no, hermano, hay tantos que son consejos. Mira, la colección de Spalding y Megan es casi 500 páginas de consejos a la obra sostén propio, que la obra sostén propio debería tomar los recursos y hacer la obra para extenderla, para expandirla a los confines de la tierra, en diferentes partes del mundo. Los ministerios pequeños, pero en diversos lugares, no un sistema centralizado. Entonces, la vez pasada, había mencionado varias citas de este libro que no voy a mencionar otra vez porque ya hicimos eso. Pero le voy a, por lo menos, como referencia, ¿verdad? Hay un capítulo, ¿verdad?, en este libro de Spalding y Megan, donde el hermana White habla del diezmo y cómo la obra organizada, la página 211 y adelante, 212, ¿verdad?, cómo el presidente de la Asociación de Colorado no quería permitir que los recursos fueran a la escuela de Madison ni a otros ministerios que no fueran bajo la dirección ni el control de la asociación. Y pues ella le escribió muy claro: déjales hacer la obra y que ellos reciben el recurso en la misión, en el lugar más necesitado. O sea, estos hombres no recibirían sueldos y estaban adelantando la obra de Dios y deben recibir el apoyo. Sigue, si leen la siguiente página, dice ahí cómo ella sostuvo varias familias y hombres haciendo la obra, y mujeres también, bueno, en esa parte no, pero sí lo menciona, que estaba haciendo la obra personalmente con su diezmo, la de ella, y que otras personas también que ya había, y usted va a encontrar, ¿verdad?, la cita en el 2.11, ¿verdad?, en la página 2.11, donde ella dice que las personas habían perdido la confianza, 2.12, perdón, la confianza en la administración de los recursos. Y por eso le daban su diezmo, decir, hermana White, usted lo pondrá donde usted sabe que se puede usar para adelantar la obra de Dios y no meterlo en estos, ¿verdad?, hombres y instituciones que ya están ricos, que ya tienen mucho, que ya están establecidos, cuando hay tanta necesidad en la obra de manera mundial y tantas personas que están trabajando la obra más duro, más fervientemente, haciendo 3 y 4 veces más que estos, ¿verdad?, recibieron sueldo y no reciben nada. Mis hermanos, no perdemos estos puntos importantes. No perdemos, debemos vivir como peregrinos. Los levitas, y el Señor le dio, sabe que no era el plan original de Dios levantar los levitas para servirles, sino eran los primeros nacidos, los primogénitos de cada línea. Pero como fueron infieles, ¿verdad?, y cayeron en apostasía allí en el desierto,
los levitas fueron los fieles. El Señor separó a los levitas para servirle. Pero vemos más adelante, hay problemas con los levitas. Se recuerda a Elí, recuerda a sus hijos, hemos hablado de eso también, ¿verdad? Cuando hay un sacerdocio que no es fiel, pues la presencia de Dios no sigue. Sino que vemos en el asunto de Samuel que ahora el Señor dice, me voy a levantar otro sacerdocio, que no es de la línea levita, que está fuera de lo normal, ¿verdad? Pero Dios tiene que actuar y trabajar por las líneas irregulares. Ahora, hay una historia, yo quiero leer algunas citas primero. Dice así, testimonios para los ministros. Hoy en día, hermano, hasta en las obras sostén propio, se nos trata de decir que no podemos poner el diezmo donde el Señor nos indique en nuestras conciencias, sino que reproducen el mismo poder despótico, la cual que ellos salieron a decir, no, usted se reúne aquí, usted tiene que entregarlos aquí. Pero yo te pregunto, si el hermano Juan entregó su diezmo a varios individuos por años, ¿por qué no lo borraron de la iglesia? Es lo que dice aquí, de Testimonios para los Ministros, página 291. Porque creemos a veces, porque salimos de la iglesia organizada, que ahora estamos en la verdad presente. Pero muchas veces cuando nos fijamos bien, no hay mucho presente, sino estamos en la misma verdad del pasado. Dice así, todo lo que se han planeado con respecto a la centralización de la obra, escuchen, centralización, eso no es el plan de Dios. Si salimos de la centralización, no es para establecer eso de nuevo. Y se pone de manifiesto que ciertos hombres están tratando de aferrarse del centro de poder. ¿Qué quieren? Centro de poder y de ejercer dominio sobre las mentes humanas. Ahora, hermanos, esto es un principio. Porque esto es un principio, y claro, si aplicaba cuando ella escribió hasta la citación, pues aplicaba a esos, ¿verdad? A ese momento la situación, pero también el principio aplica en cualquier otro momento. O sea, el principio sigue. Si hay un poder despótico, mis hermanos, que está haciendo la misma obra, pues entonces aplica el mismo principio. Mira lo que dice aquí. Spalding, la colección de Spalding y Megan, la página 167. Dice, porque el Espíritu de Dios ha estado trabajando y trabajando, pero el rey, y mira quién define como el rey, el poder despótico, aún se encuentra ahí. O sea, el poder despótico quiere ser rey. Quiere ser rey. Y dice ahora, el Señor desea que entre allí su espíritu. Dice, Él quiere que el rey sea el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo debe dirigir, hermano? Un poder despótico, un hombre, o el rey. El Espíritu Santo. Claro, dice, el rey es Jesús. Sí, Jesús es mi rey, pero me manifiestas a mí a través del Espíritu Santo. Mira cómo sigue diciendo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la lucha que estamos hablando del poder despótico y el rey? Dice, él tiene una tesorería. ¿Tú ves dónde está el problema? Y esa tesorería ha de ser sostenida por el diezmo. Y ese diezmo ha de ser diezmo sagrado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El poder despótico no quiere permitir
que el diezmo se puede poner donde el Espíritu Santo nos diga donde debemos ponerlo. Mira, y aquí hay varios ejemplos, no saqué muchos ejemplos de este asunto, pero si quieren más, yo los puedo, ¿verdad?, dar muchas más citas. Pero solamente quiero dar un ejemplo de una manera que se puede usar el diezmo. Dice, debería ser el propósito de nuestras escuelas. Oye eso. Proveer la mejor instrucción y entrenamiento para obreros bíblicos. Debemos, y hemos hablado, ¿verdad?, muchas veces de la educación cristiana. No hemos hablado de la importancia que tiene la educación cristiana. Y, verdad, yo no sé, hermano, este tema me da hasta miedo, porque cuando vemos la educación que nosotros debemos tener, yo miro al mundo y yo digo, pero ¿dónde se encuentra esa educación? Porque no se ve lugares establecidos, pero bueno, yo creo por fe que el Señor lo establecerá. O sea, o si no, pues nos instruye Él mismo. Dice aquí, hermano, los salarios de estos maestros debería ser pagado del diezmo. ¿Qué dice? O sea, los maestros de estas escuelas de sostén deberían ser pagados por el diezmo. Y para que aquellos que se le digan que solamente pueden poner el diezmo en algún lugar, tú no puedes ponerlo en otro lugar, y yo quiero dominar tu conciencia, decirte dónde tienes que pagar las cosas, pues hermano, no apoya eso ni la Biblia ni el Espíritu y Profecía. Vamos a ver eso a terminar. ¿Dónde estamos con el tiempo? Dice aquí, hermano. Bueno, vamos a leer el otro relato, que es el último relato bíblico, en Mateo. Por favor, si pueden, ¿verdad?, buscar estos textos bíblicos, porque no se considera de la misma manera cuando no se miran, ¿verdad?, los textos. Mira lo que dice. Mateo 26, voy al versículo 7. Historia muy conocida por nosotros. Dice, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungimiento de mucho precio y derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado en la mesa. Dice ahora, al ver esto, sus discípulos, mira lo que dice la Biblia, sus discípulos se indignaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Dice el versículo 9, ¿por qué este ungimiento podrá haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres? O sea, ¿por qué el desprecio, ¿verdad?, el mal uso de ese perfume de ungimiento tan preciosa y costosa? Ahora, aquí en Mateo, el versículo nos dice algo interesante. Nos dice, a ver esto, sus discípulos. Entonces te pregunto, hermano, ¿quién era que estaba diciendo eso? Según el versículo, eran los discípulos. Pero ahora vamos a otro libro de la Biblia que relata la misma historia. ¿Okay? Vamos a Juan, capítulo 12. Dice el versículo 4. Entonces dijo uno de los discípulos, dice ahí, hermano, Judas Iscariote, hijo de Simeón, el que le había entregado, ¿por qué no fue este ungimiento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Muy interesante, y podemos leer el Espíritu y Profecía según este evento, pero no creo que necesitamos ni la evidencia o el apoyo del Espíritu y Profecía para saber claramente lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo 6. Y dijo esto, no porque
tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era él? Ladrón, y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. O sea, vamos a otras palabras, Judas era el tesorero del grupo. Ahora, ustedes me corrigen si yo estoy mal, hermano. Y pues si digo algo fuera de lugar, por favor, ¿verdad? Solamente creen lo que su conciencia le diga. Y lo que convence, ¿verdad? El Espíritu Santo es su mente, según los textos bíblicos y el Espíritu de profecía. No vayas a creer mis palabras, solamente lo que el Espíritu Santo te convence. Pero cuando comparamos y miramos así como ejemplo, Juan era de la línea levita, pero no era, ¿verdad? No se educó y no trabajó con la obra organizada. Es más, la obra organizada estaba en contra de su ministerio sostén propio. Al igual que Jesús, sabemos que rechazó a Jesús y rechazaron a Jesús los fariseos y los escribas y los doctores de la ley. Pero ellos, ¿verdad?, no aceptaban su ministerio, tampoco aceptaban la autoridad de sus discípulos. Pregúntale a Esteban si pudieras, ¿verdad? O cualquiera de los discípulos, a Juan, a Pedro, a cualquiera de ellos. Ahora yo le pregunto, hermano, Judas, porque cuando miramos a Judas, rápido pensamos algo negativo, pensamos, no, ese traidor era de afuera, era un ladrón. Pero este ladrón, ¿dónde estaba ubicado? ¿En qué movimiento se encontraba él? Se encontraba en el movimiento sostén propio. Se encontraba como un seguidor de Jesús. Y sí, por lo menos sabemos que fue convencido por el poder, ¿verdad?, que él veía en el Hijo del Hombre, en Jesús. Ahora, mira el contexto de lo que se va a decir ahora. Vamos otra vez a Mateo 26. Ya vamos terminando, hermano, no se preocupen. Mateo 26. Y ya leímos, ¿verdad? Hasta el versículo 15. Ahora leemos el 16. ¿Ok? Ya se quejó. Y dijo, ¿por qué esto no fue vendido y dado a los pobres? Dice el 16. Y desde entonces, desde ese tiempo, desde ese momento, buscaba oportunidad para entregarle. No, perdón, déjame ir más arriba. Dice el 15. Y les dijo, el 14, perdón. Dice, entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue fue a los príncipes de los sacerdotes, perdón. Y dice el versículo 15, y les dijo, ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Oye esto. Dio el mal gasto, supuestamente, de estos recursos. Pero vemos en la actitud de él, no estaba preocupado por darle a los pobres, porque ahora, lo que se preocupa ahora es de adquirir él. Que la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué le iba a dar? Dice ahí, y convenieron con él por 30 piezas de plata. Dice el 16, y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué me quieres dar? ¿Qué me quieres dar para traicionar a Jesús? ¿Qué pasa? Que hoy por hoy, el movimiento organizado, igual el sostén propio, tenemos estos ladrones que están en nuestros medios, que están ahí por puros recursos, hermanos,
por puros recursos, lo vemos ahí. Dice, hermanos, la Biblia dice claramente, dice, no, Judas no fue de la obra sostén propio. Claro, él pertenecía a los discípulos de Jesús. No fue aceptado por el Sanedrín. No se unió con la iglesia organizada, solamente cuando quería entregarles. Así que vemos mucho que está infiltrado en la obra del Señor, hasta la obra de sostén propio, pero lo que están ahí es para recursos. Y tú sabes cómo probar esto, hermano. Esto es bien fácil. No traje la cita, será para otro momento, pero la colección Paulson tiene una cita muy interesante, dice allí, que muchos no están dispuestos a trabajar si no hay un sueldo. Y esa es la manera, sencillamente, la manera de probar quién está dispuesto a servir al Señor. Muchas veces, personas profesan de servir al Señor, tienen sus ministerios y arrancan para aquí y para allá, pero es puro interés, hermano. Y cuando no hay nada que les pueda entregar en sus manos, cuando no hay lo que ellos desean, mira, hay ministros y hay laicos, porque esto no es solamente el ministro, hay laicos que si usted los llama a hacer una campaña, si llama a obrar en unas casas, a aplicar remedios, ¿verdad? Yo he escuchado desde casos de médicos misioneros que se le está solicitando su ayuda en casos especiales de una persona en el hogar, quizás no sean ni cristianos, ¿verdad? La persona en el hogar, pero los familiares son de la fe y ellos quieren traer alivio, ¿verdad? A sus familiares. Y estas personas no quieren atender si no hay recursos. Hay personas que usted los llama a diferentes partes del mundo y dice, hermano, queremos que tú puedas administrar aquí. Hay grupos pequeñitos, pobres, que no manejan muchos recursos. Vemos hoy por hoy, hermano, que esos grupos y esos ministerios que a muchas veces si están haciendo la obra del Señor, son humildes, unos pocos humildes, no tienen nadie que le cuide, solamente, ¿verdad? Jehová como su pastor, gloria a Dios, Él se encargará por lo menos. Pero ¿qué demostramos nosotros como profesos cristianos? No estamos dispuestos a servir. Mira, los puestos de evangelista, de anciano, de pastor, son todos puestos de servicio, hermano. Y no por dinero. ¿Cuánto cobró Jesús, hermano? Ahora, estamos claros que los siervos de Dios deben recibir los recursos para sostenerse. ¿Se recuerdan la heredad? ¿Verdad? Los levitas no se les dio heredad de tierra, pero se les dio el diezmo. ¿Para qué? Para que ellos podían sostenerse. Pero eso no es decir que si no hay recursos, usted no sirve a Dios. Y hoy por hoy tenemos muchos de estos ladrones, hermano, que se levantan ministerios de un lugar para otro y solamente se van de lugar en lugar, solamente cada fin de semana colectando recursos en cada lugar diferente, y ya cuando hicieron un círculo, un mes, 2 meses, vuelven al mismo lugar para recoger de nuevo, y hermano, eso será la obra del Señor. Muchos de ellos tienen su trabajito, y entonces trabajan más los viernes y sábados, ellos los separan para hacer la obra de Dios, y agarran los recursos de la iglesia y del trabajo también. Ahora dicen, no, pues Pablo, hermano, trabajó y no lo agarró todos los recursos de los hermanos, sino decidió que iba a sostenerse él mismo trabajando con sus manos. Pero hay una cosa, que cuando usted se dedica a la obra a tiempo completo, a ver, hay mucha obra que hacer, hermano. Hay mucha obra que hacer, pero los hermanos no están dispuestos. ¿Por qué? Porque requiere sacrificio. Porque dicen, no, ¿y cómo voy a sobrevivir? Bueno, hermano, entonces, ¿usted está en la obra del Señor o no? Claro, el Señor dice que debemos, ¿verdad?, hacer algún oficio mientras trabajamos en la obra del Señor para sostenernos.
pero también, ¿verdad? Existe la situación donde si varios rebaños necesitan, ¿verdad?, el tiempo de estos siervos de Dios. O sea, ¿cómo que un siervo supuestamente viene una vez al mes solamente a colectar dinero y se larga? Y todas las necesidades de la iglesia, hermanos, de los hermanos personalmente, todas las inquietudes y preguntas y tiempo que ellos quieren, ¿verdad?, pasar con el siervo de Dios. Ay, mis hermanos, Dios sí ha levantado una obra de sostén para terminar. O sea, hay que esparcir la luz de Cristo. Allí no hay pregunta ninguna. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y cuando lo hacemos, estamos dispuestos a hacerlo para servir al Señor, cueste lo que cueste. O si hay un lugar que me invita y normalmente ¿verdad?, me da una buena ofrenda, me entrega bastante ofrenda, diezmos, yo le voy a preferir sobre otro lugar que tiene más necesidad, pero no me puede dar casi nada. ¿Cómo sería el asunto? Pero, terminando leyendo unas citas aquí, dice el librito Colección de Spalding y Megan, dice así, hermano, en la última página, 464, dice así: existen aquellos que tienen recursos y que darán sumas grandes y pequeñas, pida que este dinero venga directamente de su destituida porción de la viña. O sea, pide los recursos directamente. Usted no puede apoyar con su diezmo en la ofrenda. En este lugar no tenemos para hacer la obra. Tenemos una gran obra que hacer, pero no tenemos el apoyo. Y aquí todo el mundo se está aguantando, ¿verdad?, el dinero para su grupo, para su iglesia. Dice así: el Señor no ha especificado ningún canal regular mediante el cual los recursos deben pasar. Así que ese argumento que los recursos tienen que venir al lugar donde usted adora, que tiene que ir a ese lugar y solamente ahí, y si usted desvíe esos diezmos ofrenda para otro, ¿verdad?, o otra obra que se está haciendo en el nombre del Señor, que está más necesitado que donde usted está actualmente, hermanos, esa es la obra del Señor. Ya había leído esta cita muchas veces. Es más, no debo leerlo porque la he leído tantas veces. Bueno, leo esta parte. Dice: cuando el Espíritu Santo impresiona a un creyente a realizar cierto trabajo para Dios, dejar el asunto entre él y el Señor. Soy instruida a decir a ustedes: romper todo yugo que impedirá al mensaje saliera con poder a las ciudades. Es el Espíritu Santo que quiere ser el rey de nuestras vidas. Ya leemos la cita. Y la cita que iba acompañado con eso tenía su relación con los recursos. Porque el poder despótico quiere controlar los recursos. Ahora, aquí no estamos para pelear por los recursos, pero sí estamos defendiendo la libertad de conciencia. Y cuando miramos a ver, hermanos, Judas, nada más y nada menos, y no sé quiénes, ¿verdad?, por ahí, porque yo no puedo decir quiénes son quiénes. Muchos que se llaman de la verdad presente, de sostén propio, está manifestado en el mismo espíritu del papado, que es: no respetan la libertad de conciencia. Cuando el Espíritu Santo te hable, mi hermano, y te da instrucciones, usted no puede permitir ningún hombre que te cambie esos pensamientos. Así que, mis hermanos, yo espero que podamos meditar estas cosas, ¿verdad?, en nuestras mentes. No es un ataque sobre ningún individuo específico, o ministerio, o iglesia, solamente unos principios que estamos viendo en el mundo hoy en día, hermano. Muchas veces la obra es detenida
y nuevamente en la obra sostén propio, que supuestamente vino a hacer algo diferente. En la misma obra sostén propio, esa misma situación se está repitiendo. Hay una lucha por los recursos del Señor. Y la pregunta es, ¿para qué son los recursos? Noten bien, hermano. Los recursos, ¿y por qué lo dio el Señor los recursos, los diezmos a los levitas? Para sostenerse. Pero yo le pregunto, hermano, ¿qué pasó los días de Caifás? Las personas quieren decir que son siervos de Dios, pero vivir, ¿verdad? Una vida de lujo. Una vida de lujo. Hermana Juan habla en otra ocasión, vamos a tocar el punto de que los ministros y siervos que tienen que ir de lugar en lugar constantemente. Son peregrinos, no quieren heredar la tierra. Quieren que servir a Dios, no será ellos sostenidos, hermano. Yo te pregunto, ¿y si ellos no pertenecen a un lugar, a una iglesia específica? Claro, hermano, deben recibir los recursos del Señor donde están obrando, y aquellos que son impulsados en su corazón de ayudar a esa familia a sostenerlo. Bueno, el hermano White, ¿verdad? Aquí el librito de los Pauline y Megan nos dio el ejemplo. No son palabras de Elliot, ¿verdad? El 211 y 12. Así que, mis hermanos, me voy a dejar temprano esta noche. Dios le bendiga a todos. El Señor viene muy pronto, está moviendo los eventos. Nunca ha habido un tiempo donde se cumple tantos eventos todos a la misma vez. Es más, no ha habido un presidente que ha cumplido tantas profecías como este presidente. Ninguno. Esto viene pronto y es tiempo de terminar una obra, hermano, que yo pienso que no, ni siquiera hemos comenzado todavía. Nos falta mucho y pedimos al Señor su misericordia. Pues vamos a orar. Vamos terminando con una palabra de oración. Si quieren comentar después, pueden comentar. Inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tanto tiempo de gracia que podemos decidir. Y aunque estamos en el valle muchas veces y no acabamos de decidir, muchas veces profesamos, pero no somos lo que profesamos. Y seguimos ese rumbo. Señor, haga lo que tiene que hacer para despertarnos. Sea eventos forzados, sea lo que sea, pero que podemos ser sellados, Señor. Pedimos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Pedimos por nuestros seres queridos, nuestros enemigos, Señor, que podemos ganarlos para Cristo, que podemos tener un amor para las almas en nuestras vidas, que no dejamos la obra del Señor huérfano por falta de recursos, así como se hizo en la obra del sur, con las personas de color en los días de hermana Juan. No querían poner dinero ahí. ¿Por qué? Porque no iba a producir dinero tampoco. Pues, Señor, que podemos ser fieles a ti. Gracias por este privilegio y libertad que tenemos a estar en esta cadena. La voz del tercer ángel, pedimos una bendición por Lilian y aquellos, ¿verdad?, que predican y administran. En el nombre de Jesús. Amén.